verás que como un granito de mostaza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Dos aspectos que hoy la palabra de Dios nos presenta, unos ya los hemos visto, pero vamos a unir estos dos aspectos. El primero de ellos es la autoridad. Es un concepto, es una situación muy interesante, porque la autoridad se ha degenerado, se ha trastornado, se ha pervertido el concepto y la función de la autoridad. Incluso lo vemos a través de la historia de la humanidad, como los pueblos, las personas, les encanta el poder, quieren el poder, pensando que la autoridad es la capacidad de ordenar y poder hacer lo que se le pegue la gana. Al menos así se ha presentado el poder, como esa posibilidad ilimitada de hacer y deshacer de acuerdo a tu gusto, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que tú piensas. El problema es que el poder es necesario, la autoridad es necesaria, porque es querida por Dios, así nada más, porque Dios así lo ha querido establecer, que haya autoridades, que haya personas que velen, que estén al servicio de los demás. Para eso sirve la autoridad, no para servirse. Entonces, este puesto es puesto por Dios. Por eso la autoridad viene de Dios, o sea, la responsabilidad de ser ese hombre, de ser esa mujer, de ser ese gobierno que sirva al pueblo. Dios así lo ha permitido, lo ha establecido, dadas las circunstancias del ser humano que necesita ser ayudado, ser protegido en muchos ámbitos. Entonces viene ese pasaje donde está Poncio Pilato y Jesús: tú no tuvieras autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con el autoritarismo, los imperios y el maltrato, sino con la cuestión de la autoridad. ¿Sí? La autoridad que está para servirse, para poder dirigir a un pueblo. Lo vemos en Moisés. Moisés tenía una autoridad, tenía un poder para dirigir al pueblo. En ese sentido es parte de un proyecto. El problema es cuando no entendemos eso y la autoridad se vuelve pues una perversión, una alteración que tiene que estar al servicio. Y que nosotros, a su vez, tenemos que pedir por esas autoridades, tenemos que orar por esas autoridades. El ejemplo que tenemos aquí es Esther, una mujer maravillosa, una mujer de fe, una mujer que tiene que enfrentar las insidias de personas que están en contra de los judíos y que quieren destruir a los judíos. Y se da ese planteamiento interesante donde el rey Asuero dictamina por instancias de este personaje que no me acuerdo cómo se llama, Mardoqueo es el tío, no me acuerdo, segundo de a bordo del rey Asuero,
que manda hacer un decreto porque los judíos no se postraban ante la estatua del rey. Entonces este hombre mete la cizaña y órale, a todos los judíos en tal día se les va a matar. Entonces la reina Esther, judía, tiene que velar por su pueblo y se tiene que enfrentar al rey. Nada más que enfrentarse al rey o hablar con el rey sin el permiso del rey ocasionaba la muerte. Entonces esta mujer sabe de la autoridad de este hombre, de su esposo. Y lo interesante es cómo lo enfrenta. Lo enfrenta desde esa búsqueda de la justicia, pero desde la oración, desde ese acercarse con humildad, diciendo, solamente en ti, Señor, encuentro fuerza, estoy sola. Oye, ¿cómo va a estar sola si es la reina? Pues tiene súbditos, puede meter cizaña, puede hacer todas las artimañas humanas para poder cambiar eso. Pero ella, en un acto de amor y un acto de humildad, reconoce que esta situación solamente Dios la puede cambiar. Y esto es algo que nosotros hemos perdido. Lo vemos con las autoridades de que pues se sirven, cometen a veces injusticia, a veces por ignorancia, a veces por el vicio del poder. Pero es una realidad y a veces lo que se hace ahora en manifestaciones, marchas, revoluciones y muchas cuestiones que desgraciadamente es una realidad. Pero ¿hasta dónde nosotros como católicos enfrentamos esto desde ese abandono, desde verdaderamente esa entrega, arriesgándolo todo, pero en la oración? Ahorita viene a la mente estas dos jovencitas que van a ir a la ONU a hablar en favor de la vida, en contra del aborto, y que no es lo mismo presentarse ante el rey con sus solas fuerzas, con sus artimañas o con sus miserias, que presentar desde la fuerza de Dios. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ayuno y oración, ayuno y oración. Lo dice esta narración, que la reina, dice, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor. Se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer y hace su oración. Pero también invitó a todo el pueblo, le dijo a su tío Mardoqueo, pónganse todos en oración. O sea, necesitamos estar en oración. Y obviamente, pues viene ese aspecto. Los que no conocen esta historia, les invito a que lean el libro de Esther, una historia hermosísima que va a ser fundamental. Ok, en este ámbito es lo que nosotros tenemos que hacer, que también se da a nivel de los papás, esa autoridad, a nivel de los sacerdotes, que podemos dejar de servir al pueblo para servirnos, o dejar de servir a los hijos para estar bien nosotros. Los hijos, el pueblo, tienen que orar por las autoridades, papá, mamá, sacerdotes, obviamente gobierno, pero ¿desde qué actitud tenemos que hacerlo? Siempre, desde la humillación, el sacrificio, el ofrecimiento para lograr ese cambio. Ese sería el primer aspecto de la autoridad. El segundo aspecto, ya lo estábamos viendo desde el que está arriba, ahora vamos a verlo desde el que está abajo. Uno es la autoridad, pero ahora quiero hablar, en el Evangelio nos habla del que está abajo. Nos habla del que va a buscar ayuda, del que va a pedir. Y pues es curioso, pero en este país todo mundo pide, pero nadie da. Todo mundo pide pensando solamente en ellos. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, aquí todavía no se da tanto, pero por ejemplo en la Ciudad de México es la ciudad de las manifestaciones, la ciudad donde por todo hacen manifestaciones y dañan a miles, si no es que a millones de personas, obstruyen calles, no permiten esto, no permiten aquello, pensando que, o sea, ¿cómo van a llegar a la autoridad? Ocasionando daño a los demás. Imagínense este cuadro. El hijo quiere que la mamá le conceda algo, pero no se lo concede. Entonces voy a ir a empezar a golpear a mi hermano, a perjudicar a mi hermano, para que mi mamá me conceda lo que yo estoy pidiendo. Dígame, ¿es lógico eso? Eso es lo que se hace. O sea, en esas manifestaciones que es natural y que no es malo,
que alguien se manifieste y diga y pelee para que se le cumplan, pero no perjudicando a otros. Y a veces solamente pensando en que a mí consérvenme mi sueldo, a mí no me interesa lo demás. Entonces en el Evangelio se nos presenta un ámbito muy, muy interesante. Algo que a veces no hemos alcanzado a entender. Se dice, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Y uno va a decir, pues yo lo hago eso con Dios y no me contesta, no me da, no me responde. ¿Dónde está el cumplimiento de esta palabra? Hay un pequeño detalle. En este ámbito tiene que hacerse en función del proyecto de la autoridad. Así de fácil. Si la mamá se le pide, oye mamá, están en la tienda, es la mañana y cómprame estos chocolates, cómprame este dulce, cómprame esto. No, porque si te lo comes, no vas a comer. Y el niño se enoja porque no se le compra lo que pide. Pero el niño hace su berrinche y quiere comer dulce, o quiere que se le compre un juguete, o quiere esto. Pero la mamá tiene un proyecto, es la autoridad. El papá tiene un proyecto, es la autoridad. Y en base a eso, tienen que tomar las decisiones. El adolescente, quiero irme de viaje con mis amigos. Espérate, no. ¿Pero por qué no? Si van a ir mis amigos. No. Yo no sé el proyecto de los otros papás, pero mi proyecto es que tú no estás todavía para irte de viaje con tus amigos solos. Pero es que, no. Ese es el aspecto de la autoridad que no entendemos. Lo entendemos cuando somos autoridad, pero en algunas cuestiones. Pero cuando se trata de nosotros para con Dios, no entendemos que solamente Dios ve todo el proyecto, ve toda la realidad y ve lo que es mejor para nosotros. Muchas veces también nosotros las decisiones las tomamos al margen de esta autoridad, que es cuando hicimos las cosas a nuestra manera, cuando decidimos actuar, pensar de acuerdo a lo que el mundo nos marcaba, de acuerdo a lo que yo sentía, me gustaba, etcétera, ¿no? Y ya después viene ese ámbito hermosísimo de la conversión, donde pues sí, ya no estoy en esa sintonía, me he convertido, ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Pues sí, pero ahorita traes toda la viada de todas las decisiones que tomaste al margen de Dios. Y quieres ahora que Dios así te arregle la vida. No funciona. Lo que va a arreglar es tu corazón, lo que va a arreglar es tu mente. Pero salir de esa situación a veces tarda tiempo, a veces no salimos. A veces hay que aprender a vivir con las consecuencias, pero con esa esperanza, que aunque no se arregle en esta vida, se puede arreglar en la otra. Me refiero a la salvación. Y eso es lo que esperamos. Según Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera. Cuando yo pido, yo espero. El problema es cuando yo espero algo que es diferente a la autoridad. Y por eso dice el texto, si ustedes a pesar de ser malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a quienes se las pidan. Y en otro pasaje dice que pidamos de acuerdo a la salvación. Entonces, Dios concede, Dios escucha todo, pero solamente cuando vaya de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces, por eso cuando pedimos, Señor, si es tu voluntad, que se cumpla, si no, ahí te lo entrego. O sea, Él es la autoridad, yo soy el súbdito. No le puedo decir a la autoridad, así, y en este caso a Dios, lo que tiene que hacer. Aquí es donde yo confío, viene la fe. El Señor me dice, déjate guiar, confía en mí, abandónate en mí. Pues yo me abandono, Señor. Tú lo dices, yo le entro. El martes en la clase de Biblia les explicaba esta relación entre fe y esperanza. Imagínense, la fe es este caminar aquí en la tierra. La esperanza
es ver hacia el futuro. ¿Qué espero? Yo espero la vida eterna. Y la caridad es el caminar, el hacer la caridad en esta vida para poder alcanzar lo que estoy esperando. Y yo ponía un ejemplo, perdón mis ejemplos, pero son muy simples. Vamos a bajarnos aquí al bulevar, vamos a tomar un camión que diga centro o una Calafia, que diga centro. Pasa un camión que dice Los Pinos, otro que dice El Río, otro que dice Insurgentes, otro que dice Tecate, y no nos subimos a ninguno. Y una persona dice, si han pasado tantos carros, ¿por qué no te subes a ninguno de ellos? Porque yo estoy esperando que diga centro. Entonces a ese me subo. El cristiano no se sube a cualquier carro. El cristiano se sube solamente a aquello que lo lleva a recibir lo que espera. Y lo que espero yo es la vida eterna. Lo que espero yo es la salvación. Entonces yo no me voy a subir a cualquier carro, a cualquier camión que me diga, mira, aquí te puedes tomar esta desviación, el placer, la fama, el dinero. Entonces, ¿por qué no hago o por qué hago lo que hago? Porque lo que yo espero me hace tomar solamente la autoridad de Dios, la dirección de Dios, la fe en Dios. Y me permite actuar en la caridad, me permite servir a mis hermanos en la caridad. Pero solamente si yo entiendo lo que significa la fe, obedezco. La fe tiene que ver con la obediencia. Yo obedezco. La caridad tiene que ver, la caridad tiene que ver con el servicio, con la caridad y el servicio a los demás. Y la esperanza con la pobreza, donde no me voy a desviar, porque si me desvío, prefiero las cosas humanas, prefiero las cosas temporales y no voy a recibir lo que es la vida eterna. Entonces, yo soy, entre comillas, pobre, quiere decir que no me aferro y no me voy a desviar a cosas materiales, a cosas sensibles que me alejen de lo que estoy esperando. Entonces, son dos aspectos muy importantes dentro de la palabra que hoy se nos presenta. La autoridad, un puesto de servicio. Cuando tú peleas un puesto de autoridad, es porque Dios ha puesto ese puesto. Si tú lo peleas, y hay gente que hasta hace tranza, hay gente que mata, hay gente que miente, hay gente que hace todo para tener ese puesto. Hay de aquellos que tienen el puesto de autoridad y no sirven, porque ese puesto fue puesto por Dios. Papá, mamá, sacerdotes, gobernantes, policías, jueces, todos son puestos por Dios para el servicio. Y los que estamos, nos toca a veces, todos nos toca a veces ser autoridad en algún momento, pero también nos toca ser pueblo. En el sentido, orar por la conversión desde nuestra oración, nuestro sacrificio, el ejemplo hermosísimo que nos pone la reina Esther, y también siempre buscando que se haga la voluntad de Dios, porque lo que Él me ofrece es mucho más grande de lo que yo quiero. Mi proyecto es limitado, mi proyecto es temporal, mi proyecto es en cuanto a lo que siento, en cuanto a lo que me gusta, en cuanto a lo que yo quiero, pero el proyecto de Dios me lleva a la trascendencia. Y aquí es lo difícil, aprender a vencernos, aprender a no tomar cualquier camión. Y hay gente que desgraciadamente no quiere ver que está mal. Me ha tocado oír no, es que, y dicen, es que esta persona hace, es que esta persona. Y algo he aprendido en la poca inteligencia que tengo. Cuando algo me molesta de la otra persona, cuando hay algo ahí, tiene que ver mucho conmigo, algo tiene que ver, tiene esta persona que refleja en mí un dolor, una molestia, porque probablemente yo tengo ese problema. Pero aún así hay personas que de verdad no quieren ver que están mal, no quieren entenderlo. Termino con lo que
platicaba con algunas personas. Toda nuestra vida es caminar y responder a los estímulos, buenos o malos, que nos dan las personas. ¿Me quieres? Te quiero. Ya no me quieres, ya no te quiero. ¿Me tratas bien? Te trato bien. ¿Me tratas mal? Pues te trato mal. Así de simple. Así nos han enseñado. Caminar en esta autoridad, caminar en esta confianza en Dios, significa que a pesar de lo que tú me digas o a pesar de lo que tú me hagas, yo tengo que aprender a responder por lo que la autoridad ha hecho por mí, o sea, por lo que Cristo ha hecho por mí. Independientemente de las muladas de los demás, no puedo justificar en el pecado de los demás mi propio pecado. No puedo ni debo, de acuerdo a la autoridad a la que quiero servir, que es Dios. No puedo justificarme. Mi pereza, mi avaricia, mi envidia, mi ira, mi gula, mi lujuria. No puedo justificar mis mentiras, no puedo justificar mi egoísmo, mi envidia, no puedo justificar el odio, no puedo justificar lo que yo haya hecho mal, porque es consecuencia de lo que el otro me hizo. Es que yo no quiero a mi marido por todo lo que me hizo. Estás justificándote, porque lo que tienes que hacer es de acuerdo a la autoridad que te ha dado todo y que te está sirviendo. Y esta autoridad se llama Dios y te ha dado todo, te ha dado la vida, te ha dado la salvación, te ha liberado. Pero seguimos todavía en ese ámbito, viéndonos y justificándonos. Que el Señor en su infinita misericordia nos conceda entender esta dinámica maravillosa de la autoridad y de los súbditos. Lo que debemos hacer ante la autoridad y lo que tenemos que hacer nosotros siendo autoridad. Y cuál es nuestra relación y confianza en nuestra petición a lo que Dios nos está dando. Señor, si tú me lo concedes, bendito sea Dios. Si no, bendito seas Dios. ¿Por qué? Porque yo aprendo a caminar en ti y a confiar en ti. Presentemos pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí